Remiel por fin ha llegado, la cuarta Void Hunter oficial del juego y un personaje que nos ofrece bastantes mejoras a las anomalías en general. Remiel puede considerarse como un nuker barra soporte, ya que todo su daño se genera en 3 instancias, siendo su habilidad definitiva, ataque cargado y su habilidad de entrada. Y los buffos que da en su kit base es una mejora del 18% de daño al entrar en un estado al cual llamaré fase de flujo, y un total de 1600 puntos de ataque basado en el ataque inicial de Remiel. Su secuencia de básicos consta de 4 ataques que no tienen nada de especial, aparte de acumular un punto de flujo luminoso, ya que el lumen no es un elemento como los demás, y su barra de anomalía se llena con puntos de carga en lugar de acumular anomalía tradicionalmente. Su técnica X y técnica en cadena acumulan 2 puntos de lumiflujo igualmente. Aparte que el lumiflujo se liga al elemento del personaje que esté después de Remiel, y los ataques que haga Remiel tomarán el daño del elemento de este personaje. Puedes saber qué elemento tiene Remiel ligado antes de entrar a la batalla o con un icono del elemento representado debajo de su vida. Cuando acumules puntos de lumiflujo, el enemigo se va a poner de este color y eso significa que tiene el efecto prismático en él. Cuando un enemigo tiene prismático, su acumulación de anomalía aumenta en un 15% mientras tenga puntos de lumiflujo en él. Cuando ya no cuente con estos puntos, prismático se remueve y el efecto de acumulación de anomalía se queda 8 segundos más hasta que reapliquemos prismático. Y esto es muy importante en el kit de Remiel, ya que cada vez que nosotros hagamos una anomalía se usará un punto de flujo luminoso para hacer una instancia de daño llamada refringencia. Y esta anomalía hace daño en base al 0,02% de la maestría de anomalía de Remiel, y que aumenta en un 10% más si hay 3 personajes anómalos en el equipo. Y cada vez que nosotros hagamos una anomalía de refringencia, Remiel acumulará un punto de claridad vacua, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que el daño de refringencia igual se basa en qué anomalía es la que cargó dicho proyectil. Por ejemplo, si usáramos un personaje con una anomalía fuerte como Arya y otro que no tiene nada de multiplicadores de anomalía como Nichuan, podemos observar que una de las cargas hace más daño que las otras, por lo que es muy importante usar personajes con anomalías fuertes, y esto también dependerá de qué boss nos enfrentemos y a qué elemento sea débil. Al presionar la técnica especial X de Remiel con o sin energía y mantenerla, vamos a entrar al estado de fase de flujo, y Remiel empezará a volar por el campo de batalla. Al igual, mientras ella esté en este estado no podrá ser seleccionada para atacar y solo estará asistiéndonos desde el aire en el combate atacando. También, cuando entre en este estado nos aumentará el daño hecho por el equipo en un 18% durante 60 segundos. Además que Remiel hará más aturdimientos si hay 3 personajes anómalos en el equipo. El aumento es de un 6, 12 y 35 respectivamente, y se reinicia cada vez que entremos en esta fase. La barra que está debajo de su vida se desgasta mientras más ataques esté haciendo. También aumenta puntos de lumiflujo mientras está en este estado. Y una vez se agote, ella volverá a poder ser seleccionada en el cambio de personaje. La barra solo se carga con sus ataques básicos y no podremos entrar al estado de fase de flujo hasta que la barra esté completamente llena de nuevo. Mientras Remiel esté en el estado de fase de flujo, cuando tengamos el máximo de cargas de claridad vacua, podremos cambiar a Remiel a través del cambio manual de personaje o usando una técnica en cadena. Y Remiel hará una animación de entrada atacando al enemigo y genera una explosión de daño con el efecto llamado luminancia, y este daño se basa en la cantidad de acumulaciones de claridad vacua sumado a qué elemento esté el lumen ligado. Ahora, ya para terminar el tema de sus habilidades, después de tener las 3 cargas de claridad vacua y cambies a ella, hará su animación de entrada, y al hacerlo extenderá la duración de aturdimiento durante 3 segundos. Después, si dejamos presionado el ataque básico de Remiel, hará un ataque donde se elevará al cielo y hará un golpe de luminancia basado en las cargas de claridad vacua que tenga, gastándolas todas de un solo golpe. Una vez hagamos este ataque, la barra de Remiel se llenará completamente de nuevo y podremos entrar a la fase de flujo directamente. Estos 2 ataques mencionados anteriormente sirven para la técnica en cadena manual, ya que no la activan. Y la definitiva de Remiel lanza un poderoso rayo de lumen y hace el efecto de luminancia con un 336% de daño. Y eso fue todo por parte de su kit. Ahora, en el tema de las habilidades que yo te recomendaré subir, serán todas a excepción del esquive. Y en el tema de la build, vamos a equiparle 4 piezas del set Hado Emplumado que llegará en esta versión 3.1. Y este set nos da en 2 piezas 30 puntos de maestría de anomalía, y en 4 piezas aumentará en 50 puntos la maestría de anomalía del portador al entrar al combate o pasar a ser el personaje activo. Y también al ser del elemento lumiflujo aumentará su daño de anomalía en un 15%. En las otras 2 piezas estaremos buscando 2 de maestría como Jazz Caótico o Blues Libres, o 2 de voz astral o punk hormonal. Esto dependerá obviamente de lo que le tengas en los discos, ya que si tienes mucha maestría pero poco ataque, voz astral te puede sacar de ese aprieto. Al igual, si tienes armas que no sean la suya, también al usar este tipo de discos priorizas llegar al bufo completo del ataque que necesita ella. Ahora, en estadísticas principales buscaremos el disco 4 de maestría de anomalía, y el quinto y el sexto deberían ser de ataque porcentual, ya que Remiel nos pide 4000 puntos de ataque para dar su bufo máximo de 1600 puntos de ataque y una cantidad grande de maestría mayor a los 400 puntos. Una vez dicho esto, obviamente buscaremos ataque porcentual
igual por encima de la maestría y por encima de la perforación, priorizando tener la mayor cantidad de ataque y maestría, ya que el ataque le servirá para su bufo y la maestría para su daño personal. Ahora pasaremos con sus armas, que para desgracia de muchos Remiel está bastante limitada en armas, ya que obviamente su arma es la mejor opción porque nos da 36% de ataque y su pasiva nos da 96 puntos de maestría, y cuando un personaje genera una reacción de mutación o refringencia, aumenta el daño de anomalía en un 20% y el daño hecho por el equipo en un 30%, lo cual es una bestialidad. Su segunda arma sería la de Burnis por el ataque porcentual y que su pasiva aumenta un poco el daño de Remiel, y por último el comodín de todo anómalo, Llanto Mielgo. Pero esquipear el arma de Remiel sería un grave error porque es demasiado buena. Para sus equipos no hay mucho misterio. Obviamente necesitamos 3 personajes anómalos, entonces un main DPS como Arya, Promella, Jane, Alice, Miyavi, etc. se benefician mucho de Remiel. Para segundo personaje anómalo necesitaremos un personaje que genera anomalías rápidas, por lo que evidentemente Belina es su mejor compañera de equipo, seguidas por sub DPS como Burnis y Vivian, aunque Burnis puede ser jugada como main DPS de igual manera, ya que lo que buscamos es generar la mayor cantidad de anomalías para acumular las 3 cargas de claridad vacua lo más rápido posible. Y rankeando los mejores equipos que pude encontrar, en mi opinión, serían Arya, Promella, y el tercer puesto se disputa entre Alice, Jane y Burnis, dependiendo entre que Burnis y Jane son personajes que se pueden reclamar en la tienda y tener un cinema o 2 las pondrían encima de Alice, pero en M0 Alice sería la tercer mejor opción. Arya genera una cantidad absurda de anomalías y muy rápidas, por lo que el gameplay con Remiel se vuelve muy frenético. Promella de igual manera junto con Belina genera muchísimas anomalías, por lo que jugarlas es bastante divertido, más si sabes cómo usarlas de manera correcta. Y el único problema con Alice es que como se lleva con Belina no generaremos disorders, y las barras se tardarán bastante más en llenarse. Pero aquí hay una cosa que beneficia muchísimo más a Alice por encima de las demás, y es que Alice al hacer su ataque cargado genera un asalto polarizado, y este cuenta para la acumulación de cargas de claridad vacua de Remiel, por lo que si hacemos un ataque cargado y llenamos la barra de anomalía física, contará como 2 anomalías en lugar de una, y esto facilita tener las cargas de Remiel y soluciona ese problema de la barra de Alice de cierta manera. Con los demás personajes Remiel se desempeña bien, con Burnis puedes llegar a sufrir un poco por el tema de la barra de calor y la energía, pero usando sus discos de recarga no debería afectar tanto, y la única manera en que Miyavi y Remiel funcionen juntas es usar a Miyavi con blues libres y buildeada a maestría, así que si no quieres complicarte demasiado, mejor deja a Miyavi con Yusuha y Nankok, que ya está muy bien. Ahora, reemplazar a Belina con Vivian o Burnis es viable, pero se pierde mucho daño por Vortex, y aparte que ellas no ayudan a acumular anomalía como lo hace Belina. El gameplay en general se vuelve más lento, pero es funcional. Y ahora ya por último pasaremos por sus cinemas. La M1 nos dice que una vez entremos a la batalla, Remiel ganará el máximo de cargas de claridad vacua, como si ya las hubiésemos acumulado anteriormente. Y en el modo de investigación esto ocurre cada 180 segundos. Y cuando Remiel activa luminancia, ella ignora un 50% de todas las resistencias del objetivo, lo cual es brutal. Al usar su habilidad de entrada ganará 200 decibelios cada 18 segundos. Y cuando entra en el estado de flujo de fase aumenta el daño de anomalía de todo el equipo en un 10%, lo cual es una burrada para una M1. Su M2 aumenta el coeficiente de refringencia en 20%, y cuando un personaje de anomalía del equipo afecta con anomalía a un enemigo con prismático, ignora un 15% de su defensa, y una vez el efecto de prismático expire, el efecto de la bajada de defensa se mantendrá 8 segundos más. Y mientras Remiel esté en el estado de fase de flujo, la frecuencia con la que ella hace ataques para acumular puntos de humo y flujo aumenta, lo cual hace su M2 muy buena para el daño personal de Remiel. La M4 nos dice que el daño de luminancia aumenta en un 12% adicional, y cuando entres a la batalla después de ganar todas las cargas de claridad vacua, si todas son consumidas, Remiel ganará de nuevo las 3 cargas instantáneamente, y este efecto se remueve después de que se active una vez o después de que Remiel entre al estado de fase de flujo. Y por último, su M6 nos dice que cuando Remiel use cualquiera de sus ataques cargados, luminancia se activará 2 veces, y si ella golpea con su cuarto ataque básico, ganará 3 cargas de claridad vacua especiales de nuevo, y las cargas especiales de claridad vacua ganadas de esta manera hacen un 25% del daño equivalente a las 3 cargas que ganas al entrar a la batalla, lo cual convierte a Remiel en un personaje DPS en campo. Y llegamos a las conclusiones finales de este video. Remiel es un personaje que genera muchísimo daño, pero para esto necesitas aplicar las anomalías de manera rápida y saber cuándo debes tirar sus habilidades. Aparte que los buffos que ofrece son muy buenos y sin lugar a duda merecedora del título de Void Hunter. Aquí les dejo la infografía con lo que mencioné en este video. Espero les gustará esta guía de Remiel y si es así no duden en compartirla, en darle like y nos vemos hasta la próxima.
あなたもよ。舞台の幕はもう降りたから。スポットライトは眩しくなっちゃう。あら、私と踊ってる。旧世界の三強。なんと笑ってよ。そのいいけどね。風の方向を聞いて。陽動よ。私に落ちる用意はいい？はあ？回って行くわ。すぐ静かになる。はあ？逃げ場なんてないよ。はあ、あの栄光の日々をもう一度。